Oficial Sí, de Humos y algo más. la grabación se inicia. Bueno, mis estimados amigos invisibles, bienvenidos nuevamente al podcast Humos y algo más, un podcast totalmente irreverente sobre tabaco y algunas cosas más. Como ya he dicho, voy a empezar a hacer entrevistas, más que entrevistas, voy a conversar con amigos que tengo yo en todos lados, que compartimos gustos como el cigarro y otras cosas. Y hoy quiero traer a alguien es muy especial de Colombia, un gran amigo, Emmanuel Gutiérrez, mejor conocido en redes sociales como Cigar Chicote. Pero, Emmanuel, ¿quién eres tú? Bueno, hermano, primero, halagadísimo porque soy amigo tuyo y eso para mí me llena en el alma porque la única vez que tuve la oportunidad de conversar contigo aquí en Bogotá compartiendo humos y gracias también a Kevin, es una etiqueta que me enorgullece, que me consideres amigo y eso para mí es una dicha impresionante. Segundo, pues sí, me llamo Manuel Gutiérrez Pérez, aficionado y disfrutón del tabaco colombiano, también que es como lo que me ha permitido también conocer a muchas más personas, hablar y promocionar sobre el tabaco colombiano y de verdad, Alex, te agradezco inmensamente que me des el espacio, además de que soy seguidor de tu podcast, hablar sobre el tabaco colombiano también para que más personas que quizás nunca hayan de pronto imaginado que en Colombia hay cultura tabaquera, la hay y de vieja data. Y de verdad, Alexander, gracias, mi hermano, por la oportunidad que me das para poder hablar sobre el tabaco colombiano. Y Bueno, bueno, de Manuel, algunas gracias cositas. a ti por tomarte un tiempo. Y mira, me estoy fumando un regalo tuyo, un Amaranta Animus, tremendo cigarro colombiano. Para la gente que no conoce los cigarros colombianos, o sea, tienen que preguntar, tienen que investigar, porque Colombia tiene muy buenos cigarros. Pero, Manuel, ¿cómo empezaste tú en este asunto de los buenos humos? Porque la gente siempre empieza de una manera diferente y a mí me interesa compartir esa manera, cómo empieza cómo empezó Manuel en el mundo de los buenos humos, de los cigarros y del tabaco. Bueno, Alex, rápidamente, yo fumo desde el 2012 por el amigo de una amiga que me regaló alguna vez algún cigarro cubano y yo feliz. Además, porque eso me conectaba mucho con mi abuelo, con mi nono, que mi nono fue chicotero. Acá en Colombia, digamos que hay dos grandes regiones que se distinguen mucho por la cultura del tabaco. Una es Santander. Y Santander para mí, y una ciudad en particular que es Piedecuesta, para mí es la capital productora del cigarro. No por nada, los cigarros que hacen en Piedecuesta son muy buenos en construcción, en acabados. Y por el otro lado está lo que es la costa, los Montes de María. Entonces mi nono fue torcedor del Chicote en Piedecuesta y eso me conectó. Y yo vengo fumando cigarro desde el 2012 y Cigar Chicote realmente llega en un momento en donde, digamos que como todos en la pandemia, llegó como ese bichito de decir, bueno, y acá en Colombia, porque claro, uno hace el esfuerzo por conseguir centroamericanos, pero yo decía, ala, yo desgastándome buscando centroamericanos cuando acá hay una oferta. Y empecé como a buscar, a escudriñar, llegué a un punto donde eran 8 o 9 marcas y después una cosa fue llevando a la otra, después llegó la décima, la onceava y a un punto donde ha sido en un rango más o menos entre 37 a 42 marcas colombianas que hay actualmente. Algunas salen por un tiempo y regresan y la emoción de, digamos, recorrer y mirar lo que la oferta del tabaco colombiano había o hay o está disponible, fue lo que fue como mi brújula para decir, tengo que hablar sobre esto. ¿Habrá algún otro loco como yo que me siga la cuerda? Y pues afortunadamente hay muchas personas, no solo en Colombia, sino por ejemplo en tu caso, mi hermano, que es de Venezuela, tienen la apertura de probar y dar la oportunidad a lo que se hace aquí en Sudamérica, hermano. Entonces, eso así fue Cigar Chicote y ese ha sido el proyecto desde sus orígenes y pues lo que fue hasta, digamos, este año. Sí, pero Manuel, explícame qué significa cigar chicote. Mejor dicho, la palabra chicote que hay gente que no sabemos qué es. Claro, mi hermano. Bueno, chicote es como, digamos que el chicote es lo que hacen en los chinchales, por ejemplo, en Canarias y en España, es el cigarro del fumador, la Ajá, fuma como tal. Aquí ok, en Colombia, en algún momento en los 70, se hablaba de cigarro premium y cigarro corriente. El chicote es una expresión como la chapa o la chacuela, que es como el culito del cigarro en ese ajá, momento. ok. Como empezó un incremento en las tarifas del cigarro en Colombia en aquella época,
muchos productores, la estrategia fue, vamos a ponerle chicote para bajar los costos de producción y que no nos dé tan duro los impuestos. Pues desde los 70 comenzó esa tradición de llamar al cigarro criollo chicote, y un cigarro criollo o chicote es un tabaco que básicamente está hecho de picadura, que contiene venas, tiene muchas partes de la hoja, se hace con bonchera, no tiene, digamos que mucha técnica en el acabado, Ujú. incluso sus hojas son muy verdes, y son esos Sí. tabacos que muchas veces también llaman, por ejemplo, en Venezuela de hechicero, de brujo, ¿no? Ajá, tabaco de brujo, correcto. Claro, entonces yo te mencionaba que mi abuelo, que mi nono, fue chicotero, y realmente el tema de cigar chicote fue también un poco como para honrar a mi abuelo. Y es que adicionalmente, y quiero contarte un poco, y la oportunidad que me das, yo cuando empecé a fumar cigarro en Valledupar, digamos que no había mucha oferta. Y yo lo único que encontraba era cigarro criollo o chicote. Esos fueron mis primeros cigarros por 3 años. Y había una cosa muy chistosa, porque había una marca de chicote que se llama Comandante, y yo la conseguía ya en Valledupar. Cuando vine a hablar con el productor de esa marca en Piedecuesta, me decía que lo que yo fumaba no era el chicote que se hacía en Colombia, sino era una falsificación que se hacía mucho en Venezuela. Y es que el comercio del chicote en Venezuela y Colombia es abundante. O sea, de aquí hay mucha gente que manda en cantidades a Venezuela, y allá el comercio del chicote es prolífero. Claro, Sí, sí, en claro que algunas sí. regiones y para algunas intenciones. Entonces yo dije, ¿qué más que el chicote, que es algo autóctono, muy de la idiosincrasia colombiana? Aunque claro, yo inicialmente quería llamarlo era sícar con K, chicote, Ajá, pero al final yo decidí como algo más comercial para que fuera más fácil que la gente llegara al proyecto. sí, Y correcto. eso es cigar chicote. Y eso es un chicote. Emanuel, pero vamos al meollo del asunto de la conversación contigo. Háblame del tabaco y del cigarro colombiano. Por lo menos, como te dije, te metí fumando este Amarante, que es un excelente cigarro de Ángela Cardona. O sea, este que me diste, que tenía la El hormiguita, anís. chica, el chicamocha. Ay, chicamucha. Excelente cigarro también, un poco más suave, pero son cigarros buenísimos. O sea, no puedo negar lo que Colombia tiene no es lo normal que la gente busca, porque la gente se va para Centroamérica a buscar experiencias más fuertes, pero aquí hay un tabaco, o sea, para mí, ¿qué es lo que yo busco en un cigarro? Que tenga una excelente combustión, que tenga un excelente tiro y que bote humo. Esos tres parámetros, todos los cigarros que probé en Colombia los tienen y lo que para mí lo hace excelente. Pero échame ese cuento de la historia del tabaco colombiano, o cómo tú la Pues, ves. mi hermano, igual, te agradezco mucho porque tú estás mencionando un referente que es Ángela con Amaranta, que también tiene una historia y es una protagonista de la historia contemporánea. Chicamocha es una marca que también es una marca ya de tradición que se ha mantenido. Y lo bueno es que también de pronto muchas personas en tu público, que es Venezuela, en algún momento también habrán podido cruzarse con alguna que otra marca colombiana, pero yo sí quiero resaltar, porque claro, uno tiene de referente, y yo en eso sí tengo que exaltar mucho lo que fue Venezuela, porque en la época cuando llega España a las Indias, ellos digamos que priorizaron 4 regiones productoras de tabaco: Cuba, que todo el mundo conoce; Correcto, Dominicana; Puerto Rico; y Barinas en Venezuela, pues es la capital correcto, de es Venezuela. correcto. Entonces, esas 4 regiones, la importancia por la calidad que daba, yo creo que no es por nada. De hecho, Colombia, nosotros en la época de la colonia teníamos un, digamos, cultivo de tabaco que era más enfocado primero para el tema de las minas, para los negros, para las energías, para revitalizar el trabajo Ujú. extenuante del día, y poco a poco fue evolucionando. Nosotros, hay un historiador y economista de los 70, Luis F. Sierra, logró identificar que, por ejemplo, la primera variedad, o una de las variedades más destacadas en esa época de la colonia, provenía de Barinas. Y es muy bonito e interesante ver que nosotros, la conexión que tenemos con Venezuela, empieza, por ejemplo, por ahí. Ambalema fue una región que tuvo una repercusión impresionante, que fue de los primeros que realmente mandó la parada, ya hablando en el siglo XIX, en el tema de exportación del tabaco.
Y si tú te pones a pensar, viene de ese legado del tabaco que viene de Barinas. Claro, obviamente uno también se pone a pensar que el tabaco viene de la parte de Paraguay y de Perú. Los arhuacos en su comercio con los taínos seguramente hicieron escalas en Venezuela, de ahí tuvo que haber pasado en algún momento por Colombia. Entonces, la historia y ese proceso está. Claro, hay un tema ya de tecnificación, de comercialización que en Colombia durante el siglo XIX continuó. Eh, Más que todo en el tema del tabaco en rama. Nuestro principal cliente, ¿sí? O nuestro principal mercado era Alemania. Pero, pues, digamos que temas como el surgimiento del tabaco Sumatra o los gravámenes que Alemania quería también fortalecer el comercio interno, pues hizo que Colombia de alguna manera pasara o desestimara un poco el tema del tabaco en rama y se enfocara en el cigarro. Y nosotros en el siglo XX empezamos a hacer una escuela impresionante. Yo te hablaba de Piedecuesta como la capital manufacturera del tabaco Colombia. Y hubo un personaje tan importante, David Villamizar, de los hermanos Villamizar. Él tuvo conexiones con gente en Cuba y el tipo trae de Cuba a Colombia la técnica para la elaboración del cigarro fino y empieza a hacerse todo un proceso, estamos hablando de 1910, 1920, donde empiezan a surgir otras fábricas y se mantiene esa calidad y esa tradición en la manufactura del tabaco colombiano, que yo en algún momento hablaba con alguien que, y en algunos videos menciono yo haciendo como una medida frente a lo que es la industria y la cultura del tabaco aquí en Sudamérica. Claro, uno conoce lo que es Ecuador, Argentina, Brasil, lo que hablamos ahorita, Brasil, Perú y Venezuela. Yo siento que Colombia lleva una tradición de vieja data por muchos factores, no solamente porque era un tema idiosincrático, sino porque también estaba muy arraigado la economía de las familias Sí, a esa tradición. Porque yo, por ejemplo, en alguna vez cuando tú estabas aquí hablábamos de lo que fue el tabaco en Venezuela, que de sí, alguna manera en la primera mitad del siglo XX había muy buen comercio del tabaco, sí, pero pues correcto. desafortunadamente el petróleo, la gente se cooptó y se enfocó, fue más como por toda la economía hacia ese sector Ujú. y, y poco a poco se fue perdiendo información y tradición, pero yo lo que te mencionaba, ¿no? Haciendo un parangón, un análisis de lo que es las diferentes ofertas que hay acá en Sudamérica, humildemente, realmente, y pues ahí yo invito también a la gente y aprovechando tu espacio, a que si tienen la oportunidad no solamente de probar los tabacos de otras regiones, sino en Colombia, hacer esa comparación y esa distinción, porque yo creo que, y la gente que te sigue y sigue este podcast irreverente, yo creo que tus palabras y tu reconocimiento no es formalismo. O sea, si algo te gusta, lo reconoces y le das el espacio, y si no, Esa es la también lo idea. mencionas. Esa es la idea. Es que, Manuel, o sea, este es un asunto de gustos. Y tú no te puedes, y si tu gusto es una sola cosa, eh, y hay más, hay un abanico de variedades, tú no te puedes sesgar en una sola cosa. Eso es que no, yo solamente amo los cubanos. Ajá, pero tú has probado un cigarro dominicano, tú has probado un tabaco mexicano, un tabaco hondureño, nicaragüense, un tabaco colombiano o un peruano, un pelo de oro. ¿Has fumado eso? Hay que probar para tú decir, coño, no. O una mezcla que tenga una liga de esas de Sumatra, o por lo menos la prefería mía mexicana que es San Andrés. eh, Uf, la variedad es demasiado amplia. Para tú cerrarte, encasillarte, encuadrarte en una sola cosa, o en un solo tipo de tabaco, en un solo tipo de cigarro o una marca. Por lo menos los amantes de los habanos es válido, pero hay mayor variedad de cigarros y más interesantes. En este caso, los colombianos son un ejemplo. no, y mi hermano, si me lo permites, mira que tú mencionas varios temas interesantes, porque yo te hacía un recuento de la parte histórica, porque cuando uno conoce su historia, le da una mayor significancia a lo que hace y en Claro, este caso a lo que consume. Yo, por ejemplo, si tú me permites, espérame, porque espérame que como tengo el Teams, me está... No, ya, perdóname. Entonces, te decía, por ejemplo, tú hablabas de Honduras. Si tú te pones, yo lo comparo así. Cuando fue la época del embargo, ¿cierto?
previo a los embargos, uno empieza a mirar lo que fue Nicaragua y Honduras para los 50, no es que fueran muy explotadas realmente en ese tema. Hubo Correcto. pioneros, como el señor Ángel Oliva y Fran Llareza, que es el de Villamizar Cigarros. Ellos Ajá. empezaron a hacer cultivos. En Honduras había uno que era Copaneco, que era un tabaco muy rústico, y ellos fueron los que empezaron a dinamizar la industria en esos países, con el apoyo de los gobiernos claramente. Pero es que nosotros ya acá en Colombia, y podría decir Venezuela, ya había una base impresionante. Lo que nosotros Correcto. conseguimos fue, desafortunadamente, que afectó muchísimo la industria, no solamente en Colombia, sino en Argentina, en Brasil. Fue también el auge y el crecimiento del cigarrillo, ¿no? Por los costos, por las ganancias y por el tiempo, ¿no? Eso impactó mucho la industria y también un poco la parte de la tradición. Pero es que cuando nosotros analizamos, por ejemplo, que tenemos de vieja data el estar en esta cultura del tabaco, porque, por ejemplo, vuelvo, insisto, Ecuador, digamos, como más que país productor de cigarro, que no lo es, sino productor de hoja, Sí, correcto. realmente quizás tuvo sus pinitos, porque digamos que hay hitos en esta historia del tabaco, como es, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, el embargo, incluso ese famoso cigar boom de los 90 en Estados Unidos. Por ejemplo, ese cigar boom de los 90, Ujú. y sobre todo un poquito lo que fue el embargo, muchas personas se aventuraron, por ejemplo, en Ecuador, a buscar Sí. alternativas frente a la hoja de tabaco cubano. A partir de ese momento empieza a surgir la industria, ya sea en la hoja de rama o en el cultivo. Pero insisto, nosotros ya llevábamos muchísimo tiempo. Sí. Y cuando uno reconoce eso, tanto en Venezuela como en Colombia y en algunos otros países, uno dice, es que nosotros tenemos artesanía y un legado. Entonces, claro, obviamente, no solamente las tendencias de la industria, que en el momento era el cigarrillo, sino también las políticas prohibicionistas que de alguna manera Sí. buscaron fomentar el consumo del cigarrillo y ya después ningún tipo de consumo, pues fue mermeando o debilitando. Pero lo bonito es saber que si al día de hoy aún se mantiene, por ejemplo, acá en Colombia, eh, es porque no solamente hay personas que dedicaron su vida y es como su única opción y fuente de ingresos, sino porque detrás de eso también no solamente hay una identidad, sino hay algo bueno que ofrecer, que eso también era algo que yo con Cigar Chicote quería como poner sobre la palestra, porque finalmente todo el tabaco que no es centroamericano dicen que es un tabaco soso, plano y que no tiene evolución. Y la idea era, venga, probemos a ver qué tan soso, plano y qué no tanta evolución y aburrido puede ser un tabaco colombiano. Y pues para mi sorpresa descubrí no solo yo, sino muchas otras personas. Y cuando hablo de otras personas, personas de otros países, porque digamos que mi estrategia fue, venga, nadie es profeta en su tierra. Voy a Es buscar personas correcto. de Es otros países correcto. y les voy a enviar el tabaco. Y además voy haciendo amigos. Y esas personas, no por el compromiso o la obligación de haber fumado algo colombiano, un obsequio, sino que dijeron, uy, o sea, esto es algo interesante. Uno se queda simplemente con las nociones que normalmente uno encuentra de que lo único que hay es, obviamente hay unos procesos, un apoyo gubernamental y claramente nos llevan años luz, pero dice uno, hay cosas muy interesantes. De hecho, José Blanco de Arturo Fuentes dice que es muy importante que no todo el mundo, y tú lo decías, apunte al perfil del tabaco cubano, o a estas alturas apunte al perfil del nicaragüense o el dominicano. Y cada terroir tiene algo tan interesante que un amigo, Luis Miguel Arbelo Ramos, decía, por ejemplo, del tabaco colombiano, este tabaco es como las primeras épocas del tabaco cubano. Y uno empieza a encontrar que cada país, por decirlo algún aborigen, tiene un perfil que cuando se empieza a desgastar, a imitar los grandes referentes, pues se termina ahogando y siendo tragado por la industria. Sí. Y por ejemplo, tu hermano, que decías, ese Chicamocha. Chicamocha es una marca que está desde el 2004 y se ha mantenido y ha sido pionero y escuela de muchas marcas. De hecho, me parece tan bonito porque hay una conexión, y yo insisto en la conexión, porque eso quisiera más tarde, si me permites hablarlo, no solamente Colombia y Venezuela en el tema del producto, sino también, por ejemplo, de Venezuela a Colombia, la cultura
en cuanto al cigarro, porque yo siento que en Venezuela, tal vez por esa misma bonanza del petróleo, hubo una gran apertura en cuanto a los cigarros y a la afición Sí, que vino también a aportar y enseñar mucho acá en Colombia. Aquí hubo muchas personas, por ejemplo, ahorita yo me acuerdo de Daniel Olivero, que él tenía un proyecto que se llamaba Medellín Cigars, que fue uno de los primeros que empezó a vender habanos así en sí. Colombia, perdón, puros de otros orígenes que no fueran habanos. También estaba el maestro sommelier y eso, digamos que también la experiencia del conocimiento fue también nutriendo un poco la industria, digamos la oferta en Colombia, pero entonces nosotros también, y de hecho, si me lo permites, y también me pongo de acuerdo contigo, si hay alguna persona que esté escuchando este episodio, yo los invito a que escriban en los comentarios, en el canal, si logran identificar una conexión que hay con una reconocida marca de cigarro venezolano y una marca de colombianos, quien logre dar con esa conexión, yo personalmente voy a hablar con Alexander para que, de mi parte, si está en Venezuela, enviarle unos cuantos cigarros colombianos. Si alguna persona en este episodio escribe en la caja de los comentarios y veo que hay la conexión, mi hermano, te pido el favor que me ayudes para hacerle llegar algo a esa persona. No, claro que sí, Manuel. Entonces, una conexión entre el tabaco venezolano y el tabaco colombiano. Lo anotan ahí en los Impresionante. comentarios y vemos. Pero es que, Manuel, es que esto tiene historia. Nosotros, Colombia tiene historia, Venezuela tiene historia y está bien interesante. El problema de nosotros es que ni usted ni nosotros industrializamos el cigarro como lo hizo Dominicano, como lo hizo Nicaragua. Ese es el único problema y no tenemos apoyo gubernamental, no hay universidades metidas 100% metiéndole el pecho al desarrollo de nuevas semillas, de nuevas tecnologías para hacer un mejor tabaco. Y también hay que incentivar a que el campesino siembre tabaco y no solamente para cigarrillos, porque ese es el problema, los monopolios de las grandes compañías vendedoras de cigarrillos, eso ya es otro tema bien largo y complicado. Claro, si tú me permites, mi hermano, por ejemplo, nosotros acá, la Philip Morris se terminó yendo en el 2019 y para mí, bueno, y también la British Tobacco también se fue en el 2004. Cuando esas dos multinacionales se van en Colombia, uy, hermano, eso fue algo muy bueno porque no solamente el cultivador, sino el productor dijo, ¿y ahora qué hacemos con todo ese tabaco? Y dijeron, no, pues exploremos entonces el tabaco negro. Y es que en Colombia hubo un momento en el 2000 que hubo un proceso muy interesante donde en algún momento el gobierno y sobre todo en el departamento de Santander hicieron invertirle a la tradición del tabaco al punto de que incluso se llegó a llevar a muchos torcedores a Cuba. Hay algunas personas que incluso conocieron al maestro Alejandro Robaina, ¿sí? Y como que esas bases sobrevivieron al punto de que cuando se van estas multinacionales dijeron, no, pues volvamos a retomar el tabaco y para una idea más o menos que te hagas del impacto de ese suceso, del 2005 al 2010 habían seis marcas premium de cigarro en Colombia. Y a hoy ya estamos hablando de lo que te decía, de 37 a 42, 46 marcas. Porque dijeron, ya nosotros tenemos que buscar nuestra, el consumidor local, la tendencia que marca que todavía hay mucha gente con la tradición del tabaco negro. Y eso que tú dices es muy cierto. Eso repercute también mucho en el campesino, como por ejemplo las instituciones, acá nosotros tenemos una federación de tabaqueros que se llama Fede Tabaco, que pues ha venido realizando un trabajo, pero yo siento que también cuando se vincula mucho más no solamente al productor, sino al campesino, uf, el avance, tú bien hacías la comparación, mi hermano, con lo que fue Honduras, con lo que fue Nicaragua. Es que además hay algo muy curioso, porque es que te decía yo de los hitos de la industria del tabaco, de la historia del tabaco, cuando es el éxodo en el 59, en el 60, pues hermano, imagínate, todos esos maestros torcedores terminan yendo o a Ivor en Tampa o Ah, es en lo más correcto. cercano, por ejemplo, nada más Benji Menéndez, hermano, Benji Menéndez va de un lado a otro, termina en Canarias y termina después en Dominicana, trabaja con el Instituto de Fomento del Tabaco y empieza también mucha gente, el señor Oliva, el señor, lo que te decía, Fran Llanesa, Padrón, ¿sí? Y fueron todas esas personas que en un momento fueron a lo más cercano, que obviamente que hubieran llegado hasta Colombia o a Sudamérica, pues obviamente era más lejos, aunque en el caso de Benji Menéndez, él sí estuvo por Brasil,
junto con su hermano Félix, y que pues desafortunadamente no les fue muy bien. Benji se regresó a Dominicana y que ahí fue cuando empezó a trabajar con Tabacalera, pero Félix sí se quedó. Y Félix siguió trabajando la marca Alonso Menéndez, que aún hoy todavía está en Brasil. Y claro, tú dices es algo muy cierto, hay muchos factores. Claro, no tuvimos la suerte de haber sido visitados por esos maestros, pero el interés que puso esos gobiernos en el tabaco permitió que hoy en día sean lo que son, y sobre todo Dominicana, por ejemplo, que nombran el tabaco como patrimonio cultural en ese país, y Claro. como, o sea, es una cosa que sí repercute, hermano. Y si me lo Oye, y, permites, y no, es el principal producto de exportación que tiene Dominicana. O sea, eso es innegable que el tabaco, además de ser el mayor productor de cigarros manufacturado del mundo, el producto que ellos exportan es el cigarro premium. sí, sí, totalmente, totalmente. Y ahora se me fue la paloma con otra cosa que te quería comentar. Se me fue la paloma. No, bueno, sigamos a ver si de pronto me acuerdo No, y vuelvo a tocar no, el tema. no hay problema. Manuel, una fumada tuya memorable, que digas, me acuerdo de este cigarro o me acuerdo de un momento. ¿Cuál Bueno, mi fue? hermano, digamos que siempre en mi haber tuve un top de 5 marcas que yo ya fumando y probando centroamericanos y habanos. Bueno, aunque todavía no, tenían como, por ejemplo, particularmente, hubo una época en la que yo no pude disfrutar de habanos originales, y cuando Ujú. pude viajar a Cuba, haber fumado mi primer Partagás, porque yo siempre me pareció muy interesante la historia de Jaime Partagás, Sí. cuando él trabajaba con la Cabañas, con los de Cabañas, cuando lo matan, toda la tradición que tiene la marca me parece impresionante. Haber fumado ese Partagás, todavía me acuerdo de esos senadores de Partagás, fue un Seniors, fue un Seniors de Partagás, me encantó. Después, en unas marcas que ya en Colombia habían, en el momento cuando ya empieza uno como a buscar, habían dejado de existir. Una marca que también fue muy referente en el 2006, que se llamaba Monseñor, que de hecho esa marca fue quien marcó la pauta en la elaboración del cigarro premium aquí en Colombia. Cuando promueve esa fumada, hermano, ese tabaco llegó a mí de la manera más espectacular, de las vueltas que da la vida, porque yo pienso que, y eso lo decía Asier Sabat, que es un español, Mm, un sí. buen fumador en España, que él decía que cuando el tabaco llama, hay que responderle. Sí. Cuando yo empiezo con el proyecto de Cigar Chicote, yo te decía que yo compartía tabacos con otras personas, entre esas un buen amigo mío que quiero mucho, que es Felipe, que es de Charutero de Plantado. Yo le mandé tabaco, de hecho fue la primera persona a la que yo le mandé tabaco colombiano, y él me envió tabaco o cigarro de Brasil. Resulta que él empezó a fumar porque su suegro era un juez de aquí de Colombia, su esposa es del eje cafetero. Y ese señor, en su midor, porque el man fue fumador y le enseñó a él fumar, pues imagínate, tenía cigarros del 2002, del 2005, del 2006, y estaba de sus Monseñor. Las vueltas que da la vida, porque yo venía siguiendo y buscando ese tabaco por años, mi hermano, y a través de él pude dar con ese cigarro, y yo lo terminé fumando en el 2022, pero uy, era mal. O sea, era una cosa impresionante, porque yo no sé si tú de pronto has fumado tabacos con guardas de 10, 12, 15 años, Se pero me hay unas... encanta guardar los habanos. Uf, El habano con más tiempo que me he fumado, un Romeo y Julieta, no me acuerdo ya que fue, pero tenía 15 años de guarda en mi humidor. uf. Y mis habanos, mínimo, tengo habano con 3 años guardados. Oye, No, no, porque el habano tiene una particularidad según mi óptica. El habano se desarrolla mejor con el tiempo. Los errores de fabricación, los errores de calidad, el tiempo hace algo especial que para mí los pule. Hay gente que lleva un habano y se lo fuma, y yo siempre digo, guárdelo, guárdelo un año, guárdelo 2 años. Porque a mí me ha tocado fumarme habanos hechos del año pasado, incluso el año pasado, en 2025, me tocó fumarme varios habanos hechos del 2025, y de los 3 que me fumé, uno solamente estaba a decir que vale la pena recordar. Los otros tapados y con una mala combustión. Porque, bravo. porque la humedad de un tabaco recién hecho
que es una cosa que siempre los dominicanos y los nicaragüenses dicen, nosotros guardamos mucho nuestro cigarro hasta que usted lo pruebe. Y cuando usted lo prueba, ya ese cigarro está para que usted lo fume. Es un sabor muy refinado, hermano. Sí. Es una Sí, cosa que, claro, hay gente que le porque, encanta el punch. disculpa que te interrumpa, Manuel, pero es que no solamente es el punch, porque el punch o la explosión de sabores tiene un Claro, momento en el día, tiene un momento para acompañarlo. No todos los días tú te puedes fumar un padrón, o no todos los días te puedes fumar un oliva, o no todos los días te puedes fumar un My Father. Hay otra variedad de cigarros, como todas las variedades que hay en Dominicana. Hay tantas marcas embutidos, o sea, la última vez que yo estuve allá había 1500 y pico de marcas, que o sea, para lo que tú quieras y con las ligas de las cosas más extraordinarias, o sea, ellos estaban metiéndole el tabaco este de pipa, que déjame decir, me acuerdo cómo que se llama, es un tabaco de pipa muy conocido que es del Medio Oriente, pero ahorita no me de acuerdo el la nombre, taquia. la taquia. Sí, Había una gente preparando cigarros con la taquia. Y acuérdate que ellos tienen un tabaco especial que es el andullo, que es uno de mis tabacos preferidos. O sea, todo cigarro que lleva andullo, el ADN dominicana, que ah, es una explosión de cosas diferentes, pero no son fuertes, por llamarlo así, no son invasivos, es un tabaco sabroso, que uno puede fumarse a las 8 de la mañana o a las 8 de la noche con un café o con un whisky, o simplemente meditando, analizando las cosas de la vida. sí, no, porque digamos que hay gente, es que es como, tú lo has dicho en algunos de tus episodios frente a lo que fumar un puro, a veces fuma uno por la anilla, uno lo fuma por el show, o Ujú. incluso hay gente que se atreve a, digamos, a ponerlo en la medida de, por ejemplo, tanta fortaleza tiene, ¿no? O sea, como que qué tanto pelo me sale en el pecho cuando me fumo un tabaco. O sea, a mí personalmente, yo soy muy del perfil del tabaco medio, es porque cuando hay un balance en la intensidad, como tú mencionas, no necesariamente el ruido hace que un tabaco diga uno, porque es un tabaco, tú lo decías muy bien, como lo que te pasó con ese Romeo y Julieta. Yo creo que el valor agregado más importante en un tabaco, por ejemplo, es el tiempo, que hace que de verdad esos matices y ese sabor, claro, se pierde un poco la fortaleza, pero se gana la intensidad. Y cuando tú ya empiezas a sentir que, por ejemplo, haces un retrogusto de vez en cuando y empiezas a sentir unas notas sedosas, florales, dulces, o en fin, claro, para todos hay. Digamos que yo me identifico más por esa línea del fumador. Claro, uno disfruta también sus fortalezas así considerables, pero es que hay tabacos que con el tiempo van teniendo unos perfiles que, uy, hermano, son tesoros, como tú dices, ¿no? Y sorprenden y mejoran. Es que esa es la idea. O sea, mientras yo más veo gente que experimenta, que va probando, yo más me emociono con el mundo del cigarro. Porque Claro, yo desde que empecé a fumar, o sea, el primer cigarro que yo me fumé hace 30 años fue un Coiba Robusto. Si era, si uf, era, si era bueno o era malo, no lo sé, eso lo tenía mi papá. Presumo que eran buenos, pero esa fue la experiencia que me marcó. Y siempre va a haber en mi humidor un Coiba Robusto, porque es mi cigarro, mi habano de referencia. Ah, que hoy vale mucha plata, sí, es verdad. Pero ahí entramos en el valor y el precio de las cosas. ¿Es adecuado el valor que tiene claro. o Y solamente mira, es un precio? no, y mira que, por ejemplo, ya que estamos hablando de habanos y de cohiba, el hecho de que tenga una tercera fermentación sí lo distingue mucho del resto del portafolio de habanos, porque eso no solamente implica tener plata en el stock, ¿cierto? Sino que cuando uno piensa que y habanos lo cataloga en la escala de fortalezas altas, o yo no sé si fortalezas, lo que sí tiene un cohiba para mí es que en intensidad, no de fortaleza, intensidad es una intensidad que te aborda, que es Ujú. plena, no en la fortaleza, sino en la sensación de las notas, de los sabores, porque precisamente esa fermentación juega un poco con la conversión de los compuestos inorgánicos de la hoja y lo que Ujú. ofrece son sensaciones y matices al fumador. Entonces, por ejemplo, qué bonito lo que tú mencionas, porque, por ejemplo, ese primer coiba, ¿tú, tú lo fumaste con tu papá o se lo robaste a tu papá a O escondidas? yo se lo robé.
Porque mi papá fumaba cigarrillo, él no fumó nunca cigarro. Entonces, él tenía unos cigarros escondidos y yo se los dije. Me fui poniéndolo por uno y me gustó, le agarré el gusto. Mi hermano, pero, ¿y tú ya tienes hijos? Sí, sí, yo tengo una hija. A una hija, pero ella Sí. no compartió como esa afición del tabaco, ¿o No, sí? ella todavía está muy pequeña. No, Ella no, no, sabe pero que yo fumo y le gusta el olor del tabaco. Vamos a esperar al futuro, que ella decida. por- porque hermano, yo te lo decía, de hecho tú hace poco sacaste un episodio que tengo que escuchar que hablas precisamente sobre las mujeres en el mundo del tabaco. Hermano, qué bacano sería que en algún momento, si tu hija le nace, poder compartir con su papá. Yo, por ejemplo, con mi hijo, hermano, también, él apenas tiene 4 mesecitos, pero yo creo que esa sensación de un día poder estar fumando con los hijos debe ser una cosa que Extraordinario, esa sí debe extraordinario, ser extraordinario, extraordinario. otra fumada memorable. Sí, eso es una fumada. Esos son fumadas memorables, momentos, episodios. El asunto es que la gente se reúne alrededor del cigarro. El tema de conversación sale alrededor del cigarro. Todo sale simplemente por el cigarro. Ah, que si es bueno o es malo, pero hicimos el momento, hicimos la ocasión y lo disfrutamos. Mira que tú hablabas en algún episodio sobre el protocolo en los cigar lounge y también un poco sobre los rituales y cómo hay tanto purista que termina alejando a los curiosos en esta afición que precisamente hay cosas que en el tabaco, la ley fundamental es el mejor tabaco es el que tú disfrutas. ¿Mm? Es correcto, igual Y que con los destilados y con todo lo demás en la vida sí, también. total. Y lo hablábamos nosotros, ¿no? Porque finalmente mm, la vara está medida en Centroamérica. Pero, por ejemplo, tú, mi hermano, y eso yo puedo dar fe, y uno da fe de la gente que realmente conoce, no porque tiene el afán de mostrar y lucirse con los demás, sino el que es observador, el que le gusta escuchar, y en tu caso es el que le gusta probar. Porque, bueno, te digo, ¿no? O sea, el mejor cigarro es el que cada quien disfruta. También entendemos que hay procesos y Centroamérica nos lleva años luz, pero uno permitirse recorrer el camino del tabaco suramericano es también algo interesante, ¿cierto? Te lo decía fuera de cámaras, pues si van a haber repercusiones en la salud, pues claramente uno va a elegir algo que sea de calidad en procesos, ¿no? En procesos. Pero también puede venir por el otro lado lo que es la experiencia de lo exótico, de decir, oiga, un tabaco argentino que predominantemente es rubio o los amargos y esas cosas que tiene el tabaco brasilero. O en mi caso particular, a mí me encantó, hermano, cuando fumamos aquella vez y me gustaría que también empezáramos a hablar un poco de lo que es la oferta en Venezuela. Yo personalmente, de lo poquito que he podido fumar venezolano, y eso es gracias a mi amigo Luis Telio de Vargas Cigar, eh, tú me... Luis, saludos. Luis te lo escucha. Tenemos tiempo que no fumamos y es porque tú siempre sales corriendo porque no quieres fumar. Te estás invitado porque fumemos en estos días. No, es que tú sabes que Luis tiene muchos negocios, ese tipo tiene muchísima plata y tiene que contar los billetes con los dedos, eso va de ciudad en ciudad, esa Sí, gente de pero plata no tiene tiempo. hasta uno lo invita a fumar y nunca puede. Aunque, ¿sabes qué sí deberías hacer, hermano? Yo no sé cómo ahí sí Ajá. te dejo la tarea. A ver si lo amarras de los pies y de las manos y lo metes en un costal y te lo traes a Colombia, porque estoy desde hace 2, 3 años que venga acá a Colombia. Además, porque acá hay mucha gente que lo está esperando, muchos Sí, sí, productores sí, que sí, también sí, lo sí, sí, conocen, sí. y sería Sí, por supuesto que una sí. delicia que ustedes dos estuvieran por acá. Pero entonces yo te decía, por ejemplo, a mí hay un tabaco que es suave, pero uy, hermano, o sea, lo que hace Pupo con los trianones es un tabaco que a mí me gusta mucho. Yo pues, no sé si será eso un guilty pleasure o qué será, pero desde mi perspectiva, esos trianos son muy ricos. Y Tú cuando pruébate tú lo me que te regalas, dejé. no lo he probado todavía porque es que, y la gente de pronto que está escuchando, yo ahorita que estoy en una pausa, pues que como tengo con mi hijo pequeño, Sí, no he sí, sí. podido fumar mucho. No, Pero igual, hermano, me igual. pareció tan lindo que tú me dirás ese trianón, porque yo tenía uno que me quedaba. Cuando tú me das ese otro trianón, yo como que, ay, bueno, ya me puedo fumar otro trianón que tenía ganas Eh, de probar. pero, Emanuel, ahí hay una mala noticia. Casa Triano cerró sus operaciones porque en Venezuela hay muchas mafias en cuanto a, a lo que es el tabaco. Aquí sí hay 10 marcas de cigarros. Creo que nada más 5 serían premium, las demás, y que una ya era Casa Triano y Casa Triano cerró por No, ahora, por los hermano. momentos. Porque acuérdate que ellos tenían problemas con traer la capa.
Ellos traían la capa de Estados Unidos. Aquí hay una mafia en quien mete tabaco y quien no lo mete, o quien lo compra y no lo compra. Entonces eso generó muchos problemas y ellos tuvieron que cerrar porque es una marca muy pequeña, una marca boutique que hace Ah, muy, o sea, los cigarros de pupo son, o sea, la octava maravilla del mundo, eh, y hechos con tabaco venezolano. Solamente la capa era ecuatoriana, pero la capa venía, la mandaban de Ecuador a Miami, de Miami a Venezuela. Y ese trajín de Miami a Venezuela lo cortaron por X razón. Ojalá que se pueda reactivar, ojalá que vuelva esa marca a surgir. Hay otras marcas, pero hay gente que está haciendo cigarros fuera de Venezuela y los comercializan acá como si fueran hechos en Venezuela y no lo son. Hay otra pero, gente que hace los cigarros fuera de Venezuela y dice, mira, sí, yo los hago fuera, pero esta marca es venezolana. hermano, pero mira que eso, yo lo hablaba con Marcos Morales de Tabesa, que él tiene, por ejemplo, Precisamente, Marco. Libertadores, y él en algún momento, o sea, si tuvieras para yo poder traer 2 cajas de Libertadores, qué vuelta tan impresionante, siendo que estar cerca de Colombia a Venezuela, decía Marcos, los costos de envío son exorbitantes. Es más fácil enviarlo a Estados Unidos y que de Estados Unidos venga acá a Colombia. Correcto, correcto. Qué tristeza. Pero ustedes ven una pregunta porque, por ejemplo, dentro de la oferta que con Luis en algún momento compartimos, digamos que está todavía de Tabacalera Bermúdez, está todavía Crispín Patiño, ¿cierto? Crispín Patiño se sigue produciendo. De la Ellos igual, Cumanera, Don Quijote. Don Quijote sigue produciendo. Precisamente Marcos Morales es el representante de Don Quijote. Ellos siguen produciendo, sacando ediciones. Ellos se ponen, o sea, muy creativos con sus ligas, muy creativos con sus cigarros. Hay veces que me gusta, hay veces que no me gusta. Y Sí, eso esas son las como marcas todo. principales ahorita en Venezuela. Hay otra de los Andes en el estado Mérida, ahorita no me acuerdo, de Don Diego de la Vega. No sé porque ellos no Ah, explican sí, cuál es su señor. tabaco, ellos no explican, ellos no, bueno, por lo menos yo no lo he visto claramente escrito, porque yo tengo que entenderlo para decir que me diga, mira, y también vi otra cosa, los precios, cuando yo veo los precios y tú me vienes a vender un tabaco que supuestamente es hecho en Venezuela Está a un caro. precio, un tabaco nicaragüense, tú sabes que no lo voy a comprar. Porque las Sí. marcas, para tú tener una marca, tú tienes que desarrollarla, crearla desde abajo para arriba. No vas a empezar desde arriba porque eso es imposible. Siempre me acuerdo de una persona que me decía, no, es que Davidoff vende cigarros, aunque sea envuelto en papel toalé, sí, pero es que tú sabes cuántos años tiene Davidoff vendiendo cigarros. Sí, Esa es la claro. Ay, respuesta. hermano, espérate que quiero hacer un paréntesis porque ya me acordé un poco de lo que te decía ese lapsus linguistico que tuve, que por ejemplo, precisamente con lo que ha estado surgiendo en la industria del tabaco acá en Colombia, en donde ya empezó a haber una visibilidad del tabaco dicha por los mismos productores desde el 2022, a un punto donde, por ejemplo, acá en Colombia tuvimos la visita de Henry Henkel, que el man Ajá. es el papá de los papás, que fue el encargado después de que Davidoff sale de Cuba y que el mismo, bueno, más que Church, sí, directamente lo buscan a él para que se encargue de Davidoff, que él hubiera estado en Colombia en el 2023, que yo me acuerdo que él vino a visitar a David, ¿te acuerdas, David? Bueno, no sé si tú Sí, sí, conociste a por David supuesto, Trujillo, claro, ¿sí? claro que sí, claro Que, que que sí. yo me acuerdo que él me envió una foto de él y el man ni siquiera sabía quién era él y yo, no, joda, que también vino Carlitos Fuentes, Cristian Eiroa también estuvo por acá y varias personas han venido por acá, es porque se están dando cuenta que además de Ecuador como una tierra idónea por el tema volcánico, hay algo en Colombia que también ofrece posibilidades, que seguramente en Venezuela, hermano, es que, de verdad, yo cuando probé ese tabaco oriental que me decía Pupo que elaboraba Trianon, yo decía, uy, qué tabaco tan bacano con los que hizo Trianon. Entonces, sería bonito porque otra cosa que también para mí es importante y eso también es de reconocer en la industria es la oportunidad que da el fumador del puro del cigarro al producto local. Porque siempre se quedaron con la idea de que lo local es una mierda, que de pronto competitivamente en precios no se puede dar la talla con los de afuera, pero entonces ni siquiera le da oportunidad. Solamente replican lo que escuchan, pero no dan el primer paso. Y cuando lo hacen, como que, ve, qué interesante. Que es lo mismo que me pasa, por ejemplo, con los de Venezuela. Tal vez hay poquitos, y lo que tú dices es muy cierto, porque, por ejemplo, hay personas que también le apuestan, mmm, lástima, ¿no? Al tema de la industria, porque desconozco cómo se encuentra el tema de las cadenas de comercialización y producción del tabaco en Venezuela. Seguramente por eso Complicada, complicada, complicada.
uno encuentra lo que fue Black Rhino, lo que es esta reserva 1955, el mismo, hay un tipo, ya ahorita también quiero hablar contigo, de personas referentes del tabaco en Venezuela, pero lo que tú dices, terminan haciéndolo de afuera. Y es que yo digo, hermano, y eso quiero aprovechar para preguntarte, ¿realmente el tema de comercialización y producción del tabaco en Venezuela, en qué estado se encuentra? ¿En qué condición se encuentra actualmente? Mira, bastante malo, porque, o sea, si tú produces el tabaco en el campo y tienes que traerlo a la ciudad para hacerlo aquí, tienes que gastar un dineral en movilizar esa materia prima. Si tú tienes las plantas donde cultivas, por lo menos el caso de Don Quijote, que producen el tabaco en Cumaná, Sí, señor. eh, pero igualito tienen problemas. Las imposiciones de los impuestos son muy altas. Nosotros tenemos un problema, creo que lo tenemos en común con Colombia, que aquí no tenemos capas, nosotros no cultivamos capas. Aquí el 90% que se produce de tabaco es rubio, el tabaco negro es una cosa muy escasa que se produce y lo producen esas compañías pequeñas que se dedicaron a hacer cigarros y sobre todo lo que tú hablabas al principio, el tabaco de brujo. Eso es lo que abunda aquí en todos lados. Que si negro, negro primero, tibisay, vainas que espantan hasta las moscas. Pero en su momento estuvo Barinás, que Barinás es gente que cultivaba ese tabaco de esa variedad Barinás en el estado Barinas, No, que sí. es un tabaco ¿Sabes único. cuál es el emblemático de Barinas? O digamos que sobre todo, ¿cómo es que se llama esa región? La Grita, porque está Barinas, Cumaná. La grita del estado Táchira, sí. Sí, ahí se hacía un tabaco que se llamaba el Curaseca, que ese tabaco era, premium de lo más premium espectacular, pero se perdió. Por ejemplo, también estaba el Cura Negra, ay, ¿cuál otro? No me acuerdo. Pero qué pesar, hermano, escuchar eso, hombre, qué triste, de verdad. Y es Ay, que qué yo lo digo, difícil. Es no, difícil porque, Manuel, no se ha invertido en el campo. Venezuela se entretiene con el petróleo. El consumidor venezolano de tabacos, muy pocos compran tabaco venezolano. sí, No le dan la oportunidad al tabaco venezolano. El Estado no invierte absolutamente nada en el tabaco, pudiéndole generar muchos ingresos, no le invierte nada, sino lo que te dedicas a cobrarte impuestos y más nada. Esos son los problemas que tenemos aquí, que son las realidades de Venezuela, que a pesar de tener mucha tierra y mucha capacidad para poder sembrar lo que nosotros queramos, como lo tienen en Colombia, no se hace. pero sabes que tú dices algo, hermano, y me deja pensando un poco, es porque, claro, uno tampoco puede obligar al consumidor local a que fume algo que de pronto quizás no le Obviamente, guste. obviamente. Pero es que hay personas que ni siquiera se dan la oportunidad, y lo que yo he dicho y lo que te comentaba de José Blanco, de Arturo Fuentes, y es el tema de que uno nunca puede comparar un tabaco, digamos, de aquí suramericano con un centroamericano. Es Correcto, no, es totalmente algo diferente. diferente, es algo diferente. Sí, sí. Y lo otro, yo por ejemplo digo con los hermanos venezolanos, yo sí, por lo menos lo que te decía, la importancia histórica, no solamente porque, por ejemplo, en Colombia uno de los tabacos más importantes, que era el de Ambalema, proviniera precisamente de Barinas, sino que, por ejemplo, la historia de John Ruth, Pocahontas, ¿sí? Uno ve la Pocahontas de Disney en esta mierda. John Ruth fue un colono inglés que el man, con las prohibiciones que le estaba poniendo Inglaterra, en una época que Inglaterra se enfocó mucho en guerras y combates y ellos tuvieron como un lapso ahí como de libertad, el man consiguió semillas de tabaco de Trinidad y Tobago y sembraron en Virginia, y esa variedad Virginia es oriunda de Venezuela. ¿Sí? Y uno dice, Correcto. pucha, como venezolano, impresionante que un tabaco como el Virginia, que en pipas es como el estándar y la base, eh, el origen provenga, por ejemplo, de Venezuela, y eso lo haría a uno sentir como, pues, pucha, es que nosotros realmente, si rescatáramos nuestra idiosincrasia en lo que, claro, porque mucha gente se queda con lo que es el ron, el chocolate y el cacao, pero, uy, el tabaco, si se pudiese retomar lo que representaba el tabaco en algún momento, incluso a final, en la primera mitad del siglo pasado, Sí. sería, uy, volver a recuperar un producto que realmente deja un legado en la historia y mucha gente lo ignora.
Y yo creo que al ignorarlo, por eso tampoco se le da el lugar que se le debería dar, ¿no? En el caso de Venezuela, digo yo. Sí, sí, sí. No, no, y fíjate, yo hice un episodio hablando sobre la historia del tabaco venezolano, muy por encima porque la información bibliográfica no, es muy limitada, pero si hay una historia en algún momento en el siglo XIX, entre el 18 y el 19, Venezuela fue el primer productor de tabaco del mundo. Y se lo llevaban los ingleses, se lo llevaban los franceses, se lo llevaban los españoles, pero eso en la historia simplemente lo dejaron en una esquelita bien pequeña que, o sea, no tiene mucha explicación y es historia. Pues el tabaco, como en Colombia, en Venezuela, es historia. De ahí hay un cuento, de ahí hay una historia, de ahí hay mucha tela que cortar en esos temas. Sí, claro, pero mira que tú mencionas un tema y es que gracias también al contacto del tabaco que te permite, por ejemplo, yo hablando con María Fernanda Zuluaga, ella me explicaba un poco ese tema, ¿no? De que no es que exista mucha información. Y al respecto, mi hermano, yo quisiera aprovechar también un poco porque me parece que Venezuela ha tenido sus momentos también como de producción audiovisual que termina siendo un referente en la Sí, sí, cultura sí, 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 suramericana y por supuesto. latinoamericana. Entonces, por ejemplo, digamos, me pareció espectacular, y esto lo reconozco, la entrevista que tuviste con Diego Urdaneta, que para mí él fue siempre un referente en foropuros. Ujú. Te decía mi hermano Luis Tello, María Fernanda, José Bello, con el proyecto que tuvieron de Humo al Cubo, creo que era, que Ujú. no siguió más. No, sí, Eh, correcto. Hay un señor que es como alguien de la televisión que conocí hasta hace poco, que se llama Carmelo Di Facio, que el hombre tiene Ujú. unos videos muy interesantes, y también personas que ni siquiera estén tan expuestos en las redes sociales como por ejemplo el profe Enrique Cuartas y Camilo Olmos, que son amigos, y tú, mi hermano, que Grande amigo Camilo. sí, no, y es que es bonito que ustedes realmente dignifiquen y rescaten ese legado de la tradición y la cultura del tabaco en Venezuela, hermano. De verdad que para mí, como aficionado y seguidor de tu canal, yo aprovecho la oportunidad para de verdad no solamente darte las gracias por el contenido que sacas cada semana, Así sino es. por el esfuerzo que hay en eso, en cada episodio, hermano. De verdad te lo reconozco y te lo agradezco. Gracias, gracias. No, hay que hacer la idea, compartir un poquito, sacar del tema cartonado, de los protocolos, de las etiquetas que tiene este mundo del tabaco, salir de eso, que eso hoy por hoy no atrae a la gente. A la gente joven no la atrae eso. La etiqueta del tipo con la pajarita, y entonces se pone unos guantes blancos y con el cedro voy a prender el habano, prendido una vela, con una historia. Es muy bonito, es muy romántico, pero la realidad hoy es un poquito más acelerada, más apurada, es diferente. Y eso también tenemos que entender, los tiempos cambiaron. Los tiempos Claro. cambiaron, ya las cosas hay que hacerlas de una manera diferente, más dinámica, más emocionante, que a la gente le llame la atención. Y, Y es que al final, mi hermano, yo digo, el tabaco desde siempre, desde nuestros indígenas, tuvo una finalidad que era otorgar placer, conciencia, bienestar, descanso, y de ahí para adelante ya han sido unos plus que en ocasiones efectivamente alejan, porque muchos piensan que es algo también muy esnovista, quizás algunos, incluso hay personas que se dan pajazos mentales viendo sí. videos o reels de esa sofisticación, pero que al día del momento de la verdad no tienen sino su cortador de plástico, su pocillo de café, pero siento que de alguna u otra forma todos llegamos al tabaco. Y el tabaco tiene una cosa interesante que es un proceso de depuración, que incluso muchos podrán llegar de diferentes maneras, pero con el tiempo todos nos vamos formando en lo esencial de qué es disfrutar un buen tabaco y con quién es compartir un buen tabaco, porque eso a la larga, y siempre lo he dicho yo, el tabaco atrae gente buena. Y el fumador Correcto. es una Y persona mira, únicamente, mira, Emanuel, y espanta la mala. siempre lo he dicho, sí señor, espanta la mala y también cuando empiezan a fumar, también se empiezan a desmitificar muchas cosas, sobre todo con el tema de la salud, hermano, Sí. porque realmente el tema de la salud es un tema no solamente de ignorancia, sino Ojo, hago un paréntesis ahí leve. El tema que tú has tratado de la salud y del tabaco, o sea, excelente, excelente, simplemente excelente. pues sabes a mí que me gustó, porque gracias a esos episodios,
pude tener un espacio en tu podcast, una mención, hermano, cuando yo estaba escuchando, iba para el trabajo y yo te escuché mencionando Siga Chicote, hermano, yo me oriné de la emoción, yo dije, ¡ah, pues, qué chulo! Alguien me está mencionando. Claro, porque es que hay algo muy interesante también, y es que esta afición tiene muchos matices. Claro, el tema del disfrute del tabaco es uno, pero también está el tema de la cultura, el tema de la historia y el tema, por ejemplo, de información, que quizás de pronto no es para todo el mundo. Y yo tengo que reconocerlo que esa serie fue muy densa porque en el momento en que la pensé, el año pasado habíamos tenido una situación con un lobby político para unos gravámenes que pues al final no prosperó. Sí, Y menos yo mal. dije, tengo que botar la información técnica para que en algún momento eso sirva para medianamente armarse algo para justificar ante el lobby político, ¿cierto? Porque es lo que te digo, de pronto cada quien llega al tabaco por donde le resuena y le gusta. Y hay gente así como tú que le gusta leer, le gusta aprender, y hay otros que simplemente están es porque, hermano, es su hora y media de calidad en la semana y si quieren quedarse ahí, hermano, también eso es válido, hermano. Y lo bonito es que entre todos podamos respetar nuestros límites y nuestros caminos, que yo creo que esa es como también la clave un poco, ¿no? Respetar y también estar a la apertura, porque le decía en algún amigo y varias veces digo, cuando uno se encuentra esas vacas sagradas que se lo saben todo en el mundo del tabaco, no, hermano, son personas que terminan siendo una fumada que uno dice, ay, hijo de puta, me toca dejar este tabaco a la mitad porque el que tengo al Ujú. lado me lo hizo infumable. Y lo que tú dices, termina el tabaco alejando a esas personas. Es que son tantas cosas juntas o tantos beneficios a nivel psicológico que te trae el tabaco. No estamos hablando de la química, de la nicotina y su estimulación, sino del ambiente, el humo, todo lo rodea el humo y ahí se desarrollan ideas, se dicen verdades, se dicen mentiras, uno disfruta y esa es la parte del tabaco que acerca a las personas, que humaniza a las personas, como un pedazo de una hoja de mata enrollada puede hacer eso. Ahí está. Es una duda que yo siempre he tenido, pero me encanta. Yo personalmente, y yo eso a veces lo pongo como ejemplo un poco, y voy a dar como un viaje de 360 grados a ver qué me da. Cuando uno se pone a pensar que cuando llegan los españoles y satanizan al indígena por consumir tabaco, que después se llevan el tabaco a las abadías, los Ajá, curas son los que ponen a los reyes a fumar, después correcto. popularizan al plebe, ¿cierto? Y terminan finalmente el tabaco en los estilos de, ¿qué te digo yo? Por ejemplo, en los temas de la salud, por ejemplo, digo, claro, está el tema emocional, pero el espiritual para mí también es muy importante porque, hermano, yo soy creyente. Y si Diosito creó esa planta, hermano, es porque es una planta buena, es una planta de poder, Es correcto. que los intereses y hagan que te tergiversen la vaina, listo. Pero, hermano, por ejemplo, dentro de lo que las bondades en el sistema neuronal que tiene el tabaco, por ejemplo, aliviar el Parkinson. Yo no sé si tú sabías que tú conoces, me imagino que claro que sí, el Vegafina, ¿cierto? Sí, sí, por supuesto. Vegafina, por ejemplo, fue creada por Benji Dominicano. Méndez Ujú. y después, cuando llegan y se suspende un tiempo y cuando quiere después entrar al mercado norteamericano tabacalera, llaman a José Seijas para que retome la marca y es lo que conocemos de Vegafina hoy en día, pero José Seijas falleció el año pasado. Lo que Ujú. muy pocas personas saben es que José Seijas tenía Parkinson. ¿M? Y, y en los estudios que hay, el tabaco, hermano, ayuda a aliviar para que el estrago del Parkinson no sea, o sea más mitigable. Entonces, si una planta de poder tiene impactos no solamente en lo neuronal, sino también en lo inflamatorio, eh, yo insisto, o sea, si mi Diosito hizo una planta para que contribuyera al hombre, y que curiosamente fue satanizada, pero cuando hubo plata, ahí sí en la corona y los reyes la aprobaron. Desafortunadamente hoy en día quizás de pronto digo yo, ¿no? Farmacéuticas o qué agendas hay, desconocer el beneficio que trae un tabaco con responsabilidad, ¿no? Que eso es algo que dice Javier Blanco Zurgoiti, porque uno tiene que saber que fumar, por ejemplo, el humo
tiene sus consecuencias, a Claro que pesar de sí, que uno no lo engulle, pero es que tampoco uno se deja llevar por el tabaco, uno no se vuelve sí, un enviciado. es correcto. Y uno diría, hermano, esa es una herramienta para los hombres sobre todo, y tú lo decías que algo me encantó, hermano, el hombre tiene que ser muy aplomado, muy estoico y cargarse de vainas, y el único ratico de nuestro polo a tierra es un buen tabaco, hermano. Oye, y lo que yo siempre le digo a la gente, esto es la hoja de una planta enrollada, más nada, esto no tiene tratamiento, esto no tiene químico. Ah, que lo maduraron, sí, pero no es como el cigarrillo, que es lavado, purificado, azucarado y que quién sabe cuántas otras vainas le echan, que es lo que hace el cigarrillo adictivo. El cigarro para mí no es adictivo, el cigarrillo sí. Aunque la nicotina son cosas diferentes, las cosas, los agregados y los otros químicos que tiene el cigarrillo. El cigarrillo, lo que es el tabaco rubio y lo que es el tabaco negro, hay unas diferencias químicas ahí interesantes. Y Sí, cada compañía ha desarrollado sus propias variantes con sus vainas genéticas que tienen sus cosas. pero mira, si tú me lo permites, y es que es un poco lo que yo te decía de los hitos, ¿no? Porque, por ejemplo, la Primera y la Segunda Guerra Mundial hace que se exponga, o sea, bueno, se potencialice el cigarrillo porque era algo muy ligero y fácil de producir. Claro, Sí, juegan con el rubio porque la carga de nicotina que otorgaba el cigarro negro a través de las salidas por la liposolubilidad, lo compensan con el cigarrillo, el tabaco rubio, que obviamente tiene menos nicotina, pero lo que hacen es echárselo al pulmón, y al sí. echárselo al pulmón, claro, irrita. Ahora, con el tiempo, cuando empiezan a echarle endulzantes y cosas al tabaco, ¿cierto? Al rubio, pues hay una cosa que se llama el acetaldehído, que es Ujú. un compuesto que digamos que también el tabaco negro lo puede tener, pero en el tabaco rubio, en el cigarrillo, cuando lo salsean y le ponen saborizantes, potencializa ese acetaldehído, refuerza las conductas compulsivas de consumo, lo que es la adicción en el cigarrillo. Sí, ¿Sí? correcto. Y vuelvo te digo, eso no hace parte natural de la hoja como tal, sino son artificios que adicionan la industria. ¿Mm? Y Entonces, y no por beneficiar al consumidor. Pero, Manuel, cuando tú fumas, ¿qué ritos tienes tú cuando tú fumas y qué armonía o maridaje es el que más te gusta a ti para acompañar un cigarro? mira, yo me voy a salir un poquito de lo convencional, claro, porque de por sí el ritual de olerlo, mirarlo, cortarlo, yo por ejemplo, a veces yo prefiero encenderlo y después cortarlo, pero hay dos rituales que me encantan, pues como todo, también a veces corto y después enciendo, pero hay dos que me encantan. Fumar descalzo sobre el césped. Uy, me encanta. Y fumar a la medianoche. Uy, eso son dos cosas que aprendí de dos hermanos del tabaco que de verdad que son, para mí particularmente, le dan un plus a la fumada espectaculares. Eh, Ahora en cuanto a maridajes, a potenciaciones, a acompañamientos, me gusta, por ejemplo, acompañar algunos, sí, algunas fumadas, y eso fue una recomendación de nuestro hermano Kelvin, que con té de menta. Uf, con té de menta, eh, digamos que es un acompañamiento lindo porque le aporta un fresh, un cool a la fumada y limpia Ujú. muy bien el paladar. Sí, Me gusta mucho. Lo he probado con, lo que te digo, fuera de lo convencional, ¿no? sí, Porque sí, para sí, mí, por ejemplo, obviamente, sí. sí, soda, café, rones, whiskies, em, con mezcales, con algunos perfiles que uno son herbales, marinan muy bien. Y hay uno en particular, que eso ya es un maridaje, la fusión de dos compuestos que crean un Sí. tercero del matrimonio, que eso sí es algo, igual te digo, muy extremo, y eso lo aprendí yo cuando hicieron el primer Habanos Junior aquí en Colombia, que Ujú. organizó el maestro Correcto. Javier Velasco Triana, que Gabriel estaba fumándose un cohiba con una hormiga culona.
La hormiga culona, para los que no conocen, es un plato muy típico de Santander, Correcto, tierra de tabaco, que de hecho Cigar Chicote, el logo es una hormiga culona. es correcto. La hormiga culona tiene una particularidad. El que coma hormiga culona, cuando pasa la barrera de lo exótico y lo extraño, se encuentra con un sabor como tostado y Ajá. crema de maní. Pero lo que me explicaba mi Gabriel era que el perfil terroso que puede tener el cogiba o algunos tabacos hace un más impresionante con lo salino, medio pistacho, medio untuoso de la hormiga culona. Hermano, que es una frontera que muy pocos se dan el privilegio de conocer por lo excéntrico que puede ser, ¿sí? Correcto, es correcto. Y entonces yo de ahí en adelante, cada vez que encuentro un tabaco con un perfil terroso, ¡uy! Mi fórmula ganadora, una hormiguita culona y un Ujú. tabaco de tierra, ¡uf! Es una cosa loca. Porque claro, uno suele comer cosas que, parmesano, que por aquello del glutamato de sodio que ayuda al famoso umami para que uno potencie las cosas. Pero Ujú. digamos que en ese sentido, hermano, lo extremo. ¿Y tú con qué estaciones, con qué cosas acompañas, maridas, potencias? Mira, en comida con todo lo que tenga grasa, desde un chicharrón hasta un pedazo de queso, un jamón, ese sabor, o sea, los sabores en la boca se potencian cuando hay grasa en la boca. Eso es una Y cosa extraordinaria. perduran ahí, Y, duran. y yo probé las hormigas culonas allá en Barichara. Estuve Ajá. por allá en el Valle del Chicamocha, por allá, bien, bien sabroso eso por allá, bien, para uno desaparecerse la faz de la tierra. Ese sitio me encanta. Y de verdad, sí, sí, hay un sabor de mantequilla de maní, pero es una grasita que te potencia el sabor en boca. Eso, en cuanto a comida, eso es lo que me gusta. En cuanto a destilados, mira, mis preferidos son whisky y rones. No me gustan, yo no soy amigo nada de que es destilado en la cava, me cae bien para mi salud. Pero siempre acompaña una buena fumada, tiene que ir acompañada para mí de un buen whisky o de un buen ron Oh, destilado. Pero he descubierto que las mejores fumadas se hacen con café y en la mañana. Paladar totalmente limpio, fumas, que recibes, reconoces todos los sabores que quieres reconocer del cigarro. El café obviamente potencia muchas cosas, pero siempre va de la mano. Y no, esas son mis armonías perfectas para cualquier momento del día. hermano, y tú acabas eso es definitivamente cuando el experto, el que ha fumado mucho, esos lobos avesados que tienen horas de vuelo, lo han descubierto. Yo, para mí, un infaltable dentro de las fumadas, cuando tengo la oportunidad, es un destilado, porque lo que hace el alcohol a diluir la partícula de nicotina en el residual de boca, eso es infalible, hermano. Te Sí, limpia al día sí. siguiente, que si tú cuando fumas y no es porque sea una maña, sino que realmente ustedes lo pueden probar, las personas que están escuchando o viéndonos, hagan esa prueba. Después, en el último tercio, se toman un destilado, un espirituoso bien bueno, y la sensación en boca al día siguiente es distinta, es Sí, distinta. sí. Y hermano, si tú me lo permites, tú mencionabas Barichara, y de pronto retomando un poco la oportunidad, porque de verdad que no sé si vuelva a tener la oportunidad, para las personas que están escuchando y conociendo a Colombia a través de Alex y de mí, por ejemplo, hay sitios que si su merced es fumador y tiene la oportunidad de recorrer, Barichara es uno. Barichara además porque Barichara está volviendo a recuperar lo que fue en el 2000, la década del 2000, como un epicentro productor de tabaco. Piedecuesta es un sitio que ustedes tienen que ir porque allá están las fábricas que elaboran casi que el 70-80% de los cigarros que hay en Colombia. Bueno, y en otros países también, porque acá sacamos países de cigarros para vender a otros países, que los remarcan. Eh, los Montes de María, que es en la costa, allá es otra tradición, otra cultura, es el Los desayuno. Montes de María, ¿Costa Pacífico o Costa Caribe? Costa Caribe, gracias por Ok. la aclaración. Costa Caribe, lo que es el departamento de Sincelejo y Bolívar, ahí tú lo encuentras. Medellín, porque se está poniendo interesante ese circuito de fumadores, que incluso casi todos los que pasan por Colombia hacen una parada obligatoria. Hay otros que también están empezando a generar como una oferta desde la producción, pero digamos que por ahora yo creo que esos cuatro
circuitos porque, y yo creo que en algún momento, si tú llegas a algún momento a hablar con Kelvin, yo tuve un proyecto dentro de la oferta de lo que era Cigar Chicote, que eran sitios para fumar tabaco, que eran sitios, y tú lo mencionabas en un video, hermano, del boom que hay, de Cigar Lounge, o por lo menos acá en Colombia, que eso es algo muy bueno cuando uno escucha en México o España, que es todo lo contrario, ¿no? Llega un punto en donde también Kelvin, por ejemplo, me ayudó a rastrear muchos sitios donde fumar, que si en algún momento también hablas con Kelvin, él te va a decir una cantidad de sitios Sí, y sí, Cigar sí, sí, Lounge sí. acá en Colombia. Entonces, el fumador que venga a Colombia va a encontrar no solamente con espacios idóneos para el fumador, o incluso sitios donde uno puede fumar sin tanto señalamiento, y lo más importante, una variedad de oferta del tabaco colombiano, desde los más nobles, como por ejemplo, y es uno que es el favorito de mi hermano, de nuestro hermano Luis Telio, que se llama El Salado, que es un tabaco que hacen en los Montes de María, en el Carmen de Bolívar. Es un tabaco que no tiene pretensiones, es un tabaco sencillo, hermano. Esos tabacos, la última vez que los compré estaban en 7.500 pesos, que eso a dólares serían como un 1.5 dólares, más o menos, algo así, sí, o 1.7 dólares, que es el favorito de Luis, ¿cierto? Pero también encontramos otros donde ya uno encuentra un proceso de consistencia, de sabores, y lo bonito es que la gente en Colombia, en Cartagena, también va a encontrar mucha oferta, y los invito y los exhorto de verdad a, primero, dar esa oportunidad si vienen a Colombia a probar. Segundo, incluso también la oportunidad de recorrer el tabaco sudamericano. Yo de verdad anhelo, mi hermano, que tengas la oportunidad después de también recorrer esos otros senderos. Tercero, seguir escuchando el podcast Humos y algo más, porque realmente es una oferta refrescante y alternativa y que se mantiene y que yo espero que siga manteniéndose por mucho tiempo, porque sí hace falta. Sí hace falta para que uno de vez en cuando maridar la fumada con un buen podcast, y Humos y algo más es eso, hermano. Ah, gracias, pues gracias por esas palabras, Emanuel. Y esa es la idea, o sea, compartir. Estamos aquí, estamos allá. Es importante, para mí siempre es importante a donde voy, lo que hay en ese sitio es lo que yo voy a probar, lo que voy a fumar, lo que yo voy a ver. Yo voy para Dominicana y lo que fumo y lo que bebo es ron dominicano y tabaco dominicano. Voy para Colombia, trato de hacer lo mismo. A veces se me escapa un whiskycillo ahí, pero es porque tengo mis debilidades con los whisky. Y en cuanto a los cigarros lonche, es muy interesante porque yo voy con relativa frecuencia a Colombia y yo estuve ahorita en noviembre del año pasado allá y abundan un poco más los sitios. Yo había ido hace unos años y había estado como 5 meses allá. Es más, nosotros nos conocimos en ese momento cuando vino Rolando Soto de Honduras, ¿En allá serio? donde, en la terraza allá en la 93, ¿te acuerdas? Ah, ¿tú estabas esa vez? Claro que sí. ¡Wow! Que en ese No te momento creo. yo traía un cigarro venezolano, porque era lo único que tenía, y se lo di a Kevin porque llegó primero que tú. Ah, no, sí. El que pega primero pega dos veces, nada que hacer. Pero es eso, o sea, Colombia se está abriendo esa cultura tabaquera, lo está haciendo muy bien. Hay excelentes sitios para fumar, por lo menos en Bogotá. Diego Urdaneta ayer me pidió una lista, yo le mandé 3 que son mis sitios preferidos para ir a fumar, porque son una cosa diferente. La Sí, cultura es diferente, no es tan acartonada y tan plástica como la venezolana, porque los cigaloches aquí son invasivos. La gente quiere, a los golpes quiere venderte los cigarros y a los golpes quiere venderte caña, y eso no es así. Tú tienes que dejar que la gente entre y se divierta. claro. Y yo, ¿sabes qué? A mí de pronto invitaría también a que despierten un poco su lado aventurero, intrépido, no sé, porque, por ejemplo, bueno, les digo que Kano Osgener, que es el creador de la marca Kao Cigars, el Ajá. tipo, si algo lo caracterizó, era ese espíritu aventurero. Ahí uno encuentra la famosa historia de cuando fue a Brasil, que encontró el andullo y ahí sacó entonces el cabo Bacín. Y es una persona que, vea, siendo él con su marca, que después se la compra General, y el man tiene la posibilidad de explorar, y ustedes saquen esa vena exploradora. Desármense de lo que ustedes han escuchado en redes sociales en cuanto a que un tabaco tiene que saber a Nicaragua, Dominicana o Honduras, porque, como digo, esos son otros parámetros o son otras ligas,
que si quiere No, fumar en chancletas, que si quiere fumar, dime. y Emmanuel, te interrumpo porque muchos cigarros, como que tú acabas de nombrar, el Amazon Basin de Cao, tiene tabaco colombiano. Cao tiene una edición especial de tabaco colombiano que se llama Cao Colombia, como está Cao Brasil y Cao Italia, hay Cao Colombia, extraordinario cigarro. Y como eso hay cientos de marcas que están incluyendo tabaco colombiano en sus blend, en sus ligas, porque es bueno. Y eso Y habla además, solo. por ejemplo, con Cao, digamos que el primero que puso en la palestra también el tabaco colombiano en las ligas, por ejemplo, Cao, cuando todavía no se llamaba Consiglieri, sino el Cao que salió para honrar la serie de Los Sopranos. Ajá. Desde ahí ya había empezado a hacerse esas mezclas. Claro, uno encuentra en la Aurora, en Vega Fina, Sí. y yo incluso, o sea, son vainas que uno dice, qué bonito que retome un poco, digamos, las alternativas. Efectivamente, lo toman mucho de lo que es el tabaco de la región de los Montes de María, que yo te decía que es el de la parte caribe, porque tiene unas características en combustión que favorecen mucho las mezclas y se acopla muy bien con los ahumados. Que incluso yo te decía que para mí, dentro del el tabaco colombiano, ha estado en excelentes cigarros. Por ejemplo, ahorita la línea Bolívar de los non-Cuban sacó el aniversario, que ahí también tiene tabaco cubano, el Bolívar República, y te lo decía, incluso la marca Downhill, ¿cierto? La marca Downhill tuvo en su momento tabaco colombiano a mediados de quizás los 90 cuando el Downhill lo fabricaba la familia Toraño. Y es que uno encuentra la lógica de la conexión, es porque el señor Toraño, a él le gustaba mucho el tabaco colombiano. Él en entrevistas reconocían el sabor, claro, porque si tú te pones a pensar, durante el boom del cigarro en Estados Unidos, y el americano por lo general buscaban un perfil un poco más ligero, más suave, ¿sí? No digamos con las intensidades que hoy en día, porque precisamente el declive Sí. del boom de ese cigarro hizo una escuela impresionante, pero es muy bonito cómo el tabaco colombiano ha tenido ese reconocimiento y, y no es por nada, invitar a la gente también que tenga la posibilidad, no necesariamente buscar marcas colombianas, pero sí cigarros del mundo que tengan marcas de tabaco colombiano. Sí. No, y eso es un inicio. Y yo le invito a todos, a toda la gente que me escucha, busquen tabaco colombiano porque es bueno. Busquen, y no solamente es bueno, tiene muy buenos precios. O sea, tiene las tres veces, es bueno, bonito y barato. Y una cosa que a mí me sorprendió cuando empecé a probar tabaco colombiano es que la calidad de hechura, o sea, hasta el tabaco más simple está bien hecho. Y cuando un tabaco está bien hecho, él habla solo. Y lo dice un hombre que yo ni lo soborné, ni le mandé tabaco, ni nada, o sea, porque algo que me sorprendió mucho fue eso, que tú ya habías probado tabaco colombiano. Sí, Claro, hay, hay de todos, o sea, para decir que hay actualmente 46 marcas, hay algunas que definitivamente las hacen con las nalgas, sí, es pero válido. definitivamente lo que tú dices, y yo también exhorto a la gente a que le dé la oportunidad para que sean ellos mismos quienes realmente den su criterio, ¿sí? Como dice Janis Cigars, no dejen que otro le cuente la historia, sea que usted viva la misma experiencia. Esa es la Entonces, idea. y lo mismo creo yo con el tabaco venezolano, porque hermano, cuando, por ejemplo, aquí pasó eso, cuando más fumadores empezaron a darle la oportunidad al tabaco colombiano, sabiendo lo que había, hermanos, de verdad que llegamos a un punto en donde no se fermentaba el tabaco y volvimos a tomar la fermentación del tabaco, ¿sí? Porque ya los productores empezaron a ver que la gente estaba invirtiendo y en agradecimiento empezaron a invertir aún más en los procesos. Entonces, eso es cíclico, yo creo que todo jalona, ¿sí? Y aunque parezca algo tonto, pero una persona que en algún momento compra un cigarro de su país, hermano, va jalando, va jalando. Obviamente, quienes realmente deberían tener esa responsabilidad serían los dignatarios, gobernadores de nuestros países y las Ujú. instituciones, pero bueno, es lo que hay y por algo se empieza. Sí, y eso es una cosa que yo me di cuenta que allá allá hay muchos presidentes que fuman tabaco allá en Colombia, pero lo hacen escondido, no lo hacen públicamente. Yo le digo a eso, gente que no ha salido del closet, del mundo del tabaco.
Es pero es porque correcto. también hay mucha mojigatería y morronguería, o sea, hay Sí, mucha gente que acá fuma y les toca puerta cerrada porque el señalamiento sí. es atroz. Entonces, y uno entiende que si se los encuentra en un cuarto de lounge privado, tiene que quedar ahí, Ujú. ¿sí? Y en algún momento algo va a pasar, ¿sí? O se acaba, se condena o de alguna manera muy por debajo de cuenta, porque, por ejemplo, acá en Colombia cada día hay muchos más jóvenes y hay más personas que no les está dando pena fumar. Claro. Cuando antes fumaban en sus casas, ahora están dando la oportunidad de salir y conocer más personas. Que claro, para una persona ya de 50 años, 60 años, que estaba ya mentalmente programado para disfrutar en la soledad de su casa, salir y abrirse a otros fumadores, uy, para mí eso es también muy loable, de Oye, sí, reconocer. y el tabaco es una herramienta para socializar, es una herramienta. O sea, de repente yo llego a un sitio y me voy a fumar un cigarro que los demás no se están fumando y la gente pregunta y la gente averigua y la gente indaga, mire, ¿eso dónde salió? ¿Quién es? ¿Quién lo trajo? ¿Cómo es? Y uno va haciendo, socializando, que es la idea de esto. Y lo bonito, ¿sabes? A mí a veces que yo pienso, ¿no? Es como cuando uno lleva tanto tiempo en algo y uno no se da cuenta de cómo van cambiando las percepciones. A mí me pasa a veces y cada vez me pasa, por ejemplo, ahorita siento que me va a volver a pasar cuando vuelva a retomar las fumadas, de esas primeras fumadas que tú tenías, el olor que tenía el tabaco esa primera vez, que era un Sí, olor indescriptible, pero era el olor del tabaco. Ya ahora uno lo ha descifrado. Pasa un tiempo y uno vuelve a resetear el disco duro y correcto. vuelve con esa misma ingenuidad y asombro. Y es lo que tú dices, también hay muchas personas que dicen, huele muy rico. Y Ujú. ya, eso engancha. Y lo que te Eso decía, engancha, muchos es correcto, son eso engancha. una de las tantas formas que la gente puede llegar al tabaco. Y Yo, realmente, mira, yo he conocido más gente que le gusta el humo del cigarro y hay gente que odia el cigarrillo. Pero es que a mí me encanta el olor del tabaco así. Ah, porque es totalmente diferente. se me olvidaba decirte algo cuando hablábamos del tema de la espiritualidad, y es que Ah, hay comunidades, por ejemplo, acá que también hacen las prácticas de toma de yaje y limpieza, y ajá, hagan la prueba, y es donde uno dice, hay algo en el tabaco, hay algo en el tabaco interesante, la porción del alma, porque cuando el tabaco se quema en la ceniza se pierde algo, y bueno, sí, hay personas que cuando hacen, fuman el tabaco, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero normalmente el tabaco siempre se dirige a la persona a la que menos le agrada el humo. Y uno dice, mierda, qué incómodo, estoy fumando con 6 jíbaros acá y preciso se va el tabaco donde no hay nadie que esté fumando. ¿Pero por qué? correcto. El tabaco es purificador. El Ujú. tabaco identifica las energías. El tabaco es tan loco que incluso hay personas que, dentro de los taitas, que cuando aplican el tabaco en la coronilla o la chumacera de la cabeza de la persona, el tabaco, si uno está muy atribulado, se queda girando en la cabeza un rato. Y yo decía, hombre, son muy pocas las cosas en esta vida que responden con una sincronía a ese otro mundo energético espiritual. Y el tabaco es una de esas. O sea, para mí, vuelvo, insisto, esa es una herramienta que nos dio Diosito para que podamos convivir no solamente con los demás, sino lo más difícil, con nosotros mismos. Y así mismo y podernos aguantar. Pero bueno, Emanuel, todo lo bueno tiene un final y tenemos que terminar ya este podcast. Reflexiones para finalizar, ¿dónde la gente te ubica para quien no te conoce, o sea, el que no conozca Cigarchicote, lo golpeo, porque es la referencia del tabaco en Colombia. No, 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 no creo, no, no creas. Tenía una vez Joaquín Sabina, bueno, le decía una vez a Joaquín Sabina, un entrevistador, si hay alguien que no te conoce, es que no te merece. Y Joaquín Sabina respondía, y hay personas, aún sin conocer, que se merecen todo. Y pasa, y pasa. Entonces, claro, digamos que ahorita con Cigar Chicote, lo que pasa es que ya Cigar Chicote se acabó, ¿sí? Se acabó porque, y eso me decía una vez Diego Urdaneta, llegó un punto donde la oferta y lo que había, no quería yo seguir como Ujú. exprimiendo, porque Sí, hay otros proyectos audiovisuales que ya uno al día de hoy, digamos, no era lo que me enganchó, ¿cierto? ah, correcto, sí, son modas. Y creo que también es la posibilidad también de dar relevo a otras personas. Por ejemplo, te quería contar, por ejemplo, acá en Colombia nosotros, que decía también a Daniel Olivero, señor maestro sommelier, lo que hace Kelvin, lo que hace Julián Arbeláez en el eje cafetero con Imperio Tabaco, lo que hace Carlos de Caballería, que es un venezolano que está haciendo un contenido
de una Muy calidad bueno, muy brutal. bueno, muy bueno, muy bueno, muy bueno. Y eso hace parte de la evolución en los contenidos audiovisuales. De pronto yo tengo otro perfil que es Sicar, que después ya lo saqué con K, que sí ya Ajá. es la cigarra, ¿cierto? Que es un poco la conexión entre Sicar, Cicala, cigarra, el por qué el tabaco se llama cigarro, eh, que de vez en cuando iré fumando, subiendo fumadas, de vez también de pronto con cigarchicote, de vez en cuando merite algo, los viernes de resurrección volveré para compartir información, pero pues sí les agradezco que si quieren que no se pierda como la información que está sobre todo en YouTube, que está más fácil porque en Instagram pues hay que bajar y a veces en las publicaciones antiguas es un poco pesado, pero en Ujú. Instagram pueden encontrar información no solamente de reseñas de tabacos viejas, porque ya eso hay que actualizarlo, de los actores del tabaco, porque si algo que yo aprendí del cigar boom, qué pena ser tan reiterativo, es que el cigar boom enseñó a la industria que es tan importante mostrarle la cara de quien hace el tabaco. En los Sí, 90 eso no era eso es así. vital. En los 90 había una prostitución tan grande de eso que cuando tú le pones el rostro a quien hace el tabaco, eso genera una conexión impresionante. Hay información Correcto. sobre la historia del tabaco y también hay algunos capítulos sobre la historia del tabaco de Venezuela para que pasen y lo revisen. Sí. Y lo que tú mencionabas también del tema de la salud. Entonces, mi hermano, de verdad, gracias por la posibilidad. Ahí sí ya puedo decir, mamá, estoy triunfando, salí en humos y algo más. Y mi hermano, Bueno, yo por acá, sí, de verdad, claro, en la medida que mi chiquitín me permita, cuando vengas con tiempo, hermano, poder verte otra vez, darte un abrazo y compartir humos, para mí es un placer. Y la gente que cuando sepa que Alexander está en Colombia, mejor dicho, secuéstrenlo, aprovechenlo, porque de verdad que es un buen fumador, agradable, que es lo más importante. bueno, Emanuel, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por todo el conocimiento que compartiste. Sigan a Cigar Chicote porque sí hay los videos que él tiene en la historia del tango colombiano son buenísimos y vale la pena seguirlo. Y los videos que también tiene sobre la salud y el efecto de la salud, del tabaco en la salud del ser humano, también vale la pena que los escuchen para que se desmitifiquen un poco de la mierda que la gente tiene en la cabeza, que le ha inculcado, le ha metido esos paradigmas negativos a la gente en la cabeza. Pero bueno, Emanuel, muchas gracias. Y como siempre, nos estamos escuchando y cuando estés por allá en Bogotá, te estoy avisando para tener una buena fumada por allá. Ay, y me avisas cuánto cuesta una camiseta para encargarte una. Está muy bacana. Quiero una Ya te la camiseta de llevo, Humo ya y te algo la llevo más. yo. Vale.